La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Éxodo 15. Mire lo que dice. Si tiene su Biblia, búsquelo un segundito. Versículo 11. Y pongan esto su nombre y su confianza. 15:11 de Éxodo. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigio? Podría leer todo el capítulo, después voy a leer unos versículos antes, pero me quedo con esto ahora. Mire cómo empieza. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? Está comparando al Señor, el que está escribiendo, que es Moisés, está comparando al Señor con aquellos que se arrogan el nombre de Dios, o aquellos que quieren tener o demostrar una autoridad espiritual o divina, o aquellos que dicen reflejar el nombre de Cristo, o aquellos que dicen tener poder para sanar, para bendecir, para restaurar, todo lo que uno pueda llamar Dios. Dice el Señor, le dice Moisés al Señor, ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? Muchos se pueden levantar, muchos pueden decir que pueden hacer las cosas, muchos pueden hacer promesas, pero solamente uno puede hacer promesas. Y ahí sale el nombre Miguel, que quiere decir ¿quién es como Dios? Mire qué sencillo. ¿Quién es como Dios? Mija moja, así se dice en hebreo, mira. Y ahí sale el Mijael, que Mijael en hebreo es ¿quién es como Dios? Y eso es lo que está diciendo. No hay nadie comparado al poder de Dios. Déjeme leerle un cachito más, unos versículos antes, para que sepa en qué momento es que Dios... Bueno, seguramente esto lo conoce, porque ahora andan todos medio con la Nefertari y el otro locoso ese. No sé cómo se llaman los demás, porque nunca lo vi. Pero andan todos ahí emocionados, ¿no? Con el final y... ¿Terminó o no terminó? ¿No terminó todavía? ¿Cómo tercera parte? ¿Desde cuándo? Si Moisés termina cuando cruza el Mar Rojo y terminó la historia. ¿Qué? No te puedo creer. Moisés temporada 3, estamos todos. Miren el versículo 1, en qué momento, en qué situaciones que se dice esto sobre el nombre del Señor. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado al mar, al caballo y al jinete. Luego de haber salido de la opresión de Egipto, luego de haber cruzado por el mar, cuando el mar fue abierto y luego se cerró, cuando los egipcios murieron y los carros del faraón quedaron enterrados y todos los soldados murieron ahí al cruzar ese mar. Luego al salir y empezar a avanzar hacia la tierra de la promesa, declarando, esto es un canto, declarando, contando y cantando todas las maravillas de Dios, es donde Moisés dice, no hay otro como vos. Versículo 2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y yo lo alabaré. Por eso usted tiene que ser un adorador, por eso tiene que entender y ver lo que Dios hizo en su vida, si es capaz de ver y reconocer lo que Dios hizo en su vida. ¿Le pregunto o la dejo ahí o me hago el tonto? ¿Es capaz de ver? ¿De reconocer? ¿De entender lo que Dios hizo en su vida? Porque, bueno, como le acabo de decir, nunca vi la novela, nada, nunca, nada. Pero anteayer vi un pedacito, en serio, nunca. Que era justamente después, por lo que pude interpretar ahí en los 5 o 10 minutos que vi, tenía que ver con haber cruzado el mar precisamente. Y había un sanguango ahí que estaba diciendo, a ver, ¿dónde está Dios? Si Dios es que nos cuida tanto, ¿por qué entonces fuimos esclavos de Egipto? A una cosa tengo que reconocer, los que estaban ahí eran todos cristianos. Eso le dije a mi esposa inmediatamente, estos son cristianos. Inmediatamente. Si Dios nos estuviera cuidando, ¿por qué entonces fuimos esclavos? Dice. Y salta una que tampoco sé cómo se llama, le dice, fuimos esclavos porque nos hemos olvidado de adorar al Señor y nos hemos envuelto o arrojado en nuestros propios pecados, algo así como decía. Esta es la idea. ¿Usted es capaz de reconocer lo que Dios hizo
o está lamentándose, quejándose, protestando por lo que Dios todavía no hizo? ¿Usted ve la mano de Dios sobrando o está quejándose por lo que Dios no hizo? ¿Es usted como Moisés, una persona que va hacia adelante, como dice el libro de Hebreos? Dice que Moisés iba como mirando al invisible. Iba Moisés detrás de un galardón, iba de algo que él ni siquiera había visto y que en realidad tampoco vio, pero iba detrás de una promesa. ¿Es usted como un Moisés, un libertador, un conquistador? ¿O es usted un ex esclavo hebreo caminando en Egipto llorando porque ya no tiene cebolla y ajo para comer? Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia entre alcance la meta, la promesa, que se cumpla sobre su vida, que usted se desarrolle, crezca, prospere, sea bendecido, o se muera en el desierto. En 5 minutos no le puedo hacer toda una síntesis de lo que es todo el éxodo, de lo que eso significa. Pero los 40 años en el desierto, que recién mencionaba Cristina, que va a ser la 3ª temporada de la novela, los 40 años en el desierto eran el proceso de Dios para que un pueblo rebelde, quejoso, caprichoso, terco, cristiano, o evangélico mejor, para que ese pueblo muera en el desierto, porque la queja, la crítica, el enojo, la rebeldía, la terquedad, el capricho no pueden alcanzar la bendición, sino que lo que alcanza la bendición es poner la mirada hacia adelante, poner a Jesús por delante, y aunque las cosas a su alrededor estén patas para arriba, dadas vueltas, creer en que lo que Dios dijo va a ser. Y yo le tengo que decir, lo que Dios dijo, lo va a hacer. No se lamente, no se queje por si le falta cebolla o le falta ajo. Eso es lo que va a hacer la diferencia con su vida. Por favor, le pido. Digo, me voy a meter un cachito en los pies del apóstol Pablo, las sandalias de Pablo, que me quedan bastante grandes, pero solamente para decir uno de mis textos favoritos en este tema, cuando él dice, le habla a Pablo a los romanos y le dice, por favor, se pone en esa postura, un tipo que era bastante Waltercito era. Por favor, les ruego, por tanta misericordia que Dios tuvo con ustedes, que no se merecen lo que Dios hizo, eso es lo que está diciendo, por tanta misericordia que Dios tuvo con ustedes, que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y esto sea una adoración con razonamiento. De esta manera estén adorando a Dios con su vida. Le tiene que pedir por favor, ¿por qué? Porque siempre estamos quejándonos de lo que todavía no hemos recibido, creyendo que Dios es un sirviente, el que viene a servir nuestras mesas, y cuando estaban los 5.000 en el desierto, el que servía las mesas no era Jesucristo. ¿O sí? ¿O me cambiaron la historia y yo no la sabía? Esa debe estar en la otra novela, ¿no? La de los milagros de Jesús. Tampoco la veo, pero digo, debe estar ahí. El que servía las mesas, o los que servían las mesas, eran los discípulos del Señor. Él proveía, Dios provee, pero el que sirve no es Él. Dios no es su sirviente, Dios es su proveedor. Usted tiene que servir a Dios y tiene que servir a los hombres de parte de Dios. En esa historia de la alimentación ve lo que es el proceso del evangelio y la bendición. Aquellos que se rompieron el lomo todo el día, que fueron y vinieron todo el tiempo, que estuvieron llevando las canastas, que le dieron de comer a los otros, que seguramente eran ingratos, seguramente eran tercos y rebeldes, seguramente no entendían y solamente querían, como Jesús les dijo, están acá por los panes y los peces. Cuando se preocuparon por ellos, después esos tipos se llevaron a su casa 12 cestas llenas, una cesta llena cada uno de ellos para ser no solamente alimentados, tenían para dar, para regalar, para tirar al techo. Cuando usted se pone a servir a Dios y no se pone a cuestionar los conflictos que tenga en medio. Estoy en estos días un poco molesto en lo personal con esa situación, capaz que se da cuenta. Pero tenemos una tendencia humanamente, y perdónenme la expresión, tenemos la tendencia a ponernos a mariconear cuando algo no sucede. Y si usted recibió a Cristo para que Cristo le dé algo, se equivocó de camino. Váyase a Gauchito Gil, por lo menos más divertido, se toma unos vinos, o váyase, no sé, ¿a qué te lo puedo ofrecer? ¿Qué sé yo? No venimos a Cristo para que Él nos dé, venimos a Cristo para darnos a Él y para darle a Él. Como los chicos cantaron hoy, vine ¿a qué? No dice,
Vine a recibir de Dios. A ver cómo meto otra frase en ese. Vine a que Dios me prospere. ¿Cómo? ¿Qué otra cosa puedo decir? A ver. Él vino a mi vida cuando yo estaba en la mía. No dice nada de todo eso. Les conté alguna vez la historia de ese coro. Conocí personalmente al autor de esa canción. Un hombre rendido a los pies de Cristo, que en un momento de quiebre de su vida, en un momento de dolor y ausencia personal, de quiebre personal, muchos problemas y aflicciones que tenía, le dice al Señor, se pone a orar y le dice, yo vine a adorarte porque vos viniste a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón. ¿Cuál? Que Él cambió mi corazón en un nuevo corazón, y por eso yo le digo a Él, vine a adorar a Dios. Tenemos la tendencia hoy todavía de pensar que todo viene de Estados Unidos o de México, no, pero no, este era argentino. Y le digo más, de Lanús. ¿Cómo peor? Mi patria chica esa, que yo nací en Lanús. De Lanús. Te digo más, de Herli. Mirá, más barrio todavía. ¿Vos sos de Herli? Mirá vos. De ahí era. ¿Querés más cerca? De la calle Brasil y Pavón. Más cerca todavía. Mira. Brasil 55, ahí vivía. El pastor... No, qué bien. El pastor... Juan Carlos Agostinacho, que murió hace unos meses atrás. Fue el autor, para Cristina que estaba preguntando, el autor de esta canción. Ponga su vida en el Señor, adórelo solamente a Él, reconozca lo que Dios hizo. Voy a seguir leyendo porque me gusta este. Versículo 3 de Éxodo 15. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo las impetuosas aguas. Y llegamos al versículo 11. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas? Me saqué los lentes, me hice canchero. Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Ese es el que está en su vida. Ese es el que puede transformar su vida en su realidad. Ese es el Dios a quien invocamos, a quien usted debe adorar. No mire los conflictos, no mire los problemas. Marcos capítulo 4, acompáñeme por favor. Versículo 35. Marcos 4:35. Ponga su confianza en el Señor. Crea y espere y piense solamente en Él. Se lo vuelvo a repetir por si no se lo dije en los últimos 10 minutos 20 veces. No se detenga ante los problemas. No mire los conflictos. No mire las tormentas. De esto vamos a hablar unos minutos. No mire las situaciones que se levanten. No mire los vientos que estaba diciendo Fabián que remodelaron el Herli. No, señor. Mira, no sé cuánto había de acá en esa época. Acá donde está. Acá sí que... Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. ¿Cuál es aquel día? El momento en el que usted se acerca al Señor. El momento en el que le abre su corazón a Él. El momento en el que empieza a creer en Él. El momento en que decide confiar en Él. Viene en la historia de lo que estamos leyendo ahí algo similar a lo que había pasado. Viene el Señor de hacer milagros, viene el Señor de permitir la manifestación del poder de Dios. Se vio el poder de Dios como ocurrió con los carros del faraón. Congrega el Señor a sus sirvientes. Habían estado trabajando todo el día y los manda a descansar. Habían estado predicando. Él había estado predicando.
Todo el día anduvo él cansado. Los demás anduvieron con él y trabajando y sirviendo mesas. Bueno, no mesas, pero sirviendo en canastas a la gente en el suelo. Estaban cansados. ¿Cómo piensa que estaría usted o cómo se sentiría usted después de estar, qué le puedo decir, 6 horas? Yendo y viniendo, sirviendo, acomodando, yendo y llevando pan y pescado, encima con la baranda pescado. Yendo y viniendo, pescado crudo, ¿no? ¿Cómo se sentiría? Cuando termina de eso dice, me voy a mi casa. Cuando termina dice, no voy a la iglesia. Cuando termina dice, me doy un baño, pongo las pantuflas, me pongo a ver una película, un partido. ¿Por qué te reís, Ana? Capaz que estos estaban pensando esas cosas, capaz que estaban diciendo, a ver Jesús, ¿cuándo la corta? ¿Cuál el pastor la está haciendo larga hoy? ¿Ve? Y Jesús predicó 5 o 6 horas, 5 o 6 horas. Hay algunos que dicen, yo no sé si es así, no le doy mucha importancia a esas cosas, que por ejemplo lo que fue el Sermón del Monte, Jesús hablando, que usted lo lee, son 3 capítulos. Hay algunos que dicen, yo no, repito, no sé si es verdad, que esa prédica de Jesús duró 3 días. Y que estuvo 3 días, dale. ¿Cuántos se aguantarían? Los 5.000 se quedaron ahí en el molde. Capaz que les dieron los tickets que decía, al terminar, panes y peces. Pase por buffet, retire su porción. Estaban cansados. Los discípulos habrán dicho, basta, se habrán querido ir. Entonces Jesús le dice, bueno, váyanse a su casa. Les dijo, no, tenemos que seguir, vayan al otro lado. Cuando llega la noche, cuando llega el conflicto, cuando llega el problema, cuando llega la necesidad, cuando se acerca a Cristo y vienen los conflictos, problemas y necesidad, cuando usted se acercó a Cristo, ¿le fue bien? A mí no. Mire que prédica, antiprédica que le hago yo. Yo le hago la anti. El viernes me decía un hermano, ¿por qué, pastor, algunos perdemos el primer amor del primer tiempo de la luna de miel con Cristo? Digo, ¿qué es eso? No sé. Yo llegué al Señor, me convertí y a partir de ese momento, durante aproximadamente 1 año, nuestra vida solamente fue hacia abajo. Pero Dios se había afirmado algo fuerte en nuestro corazón, entendiendo que era Él el que estaba orando. De fortunas que ganábamos mensualmente, pasamos prácticamente a vivir en la miseria. Para que tenga una idea, le digo, no estoy exagerando, en aquel momento, año 1992, en mi casa se ingresaban entre mi esposa y yo aproximadamente $10.000 por mes. O sea, gastar plata era un deporte. Era cualquier cosa, porque sí, lo que venga. Total, era fortuna. Y de un mes para el otro, llegar a menos del 10% de ese dinero. Quedó un testimonio en esa casa que ya no está más, porque ya nos mudamos de ahí. Que en el momento de convertirnos estábamos reedificando la casa y faltaba colocar el piso de la cocina. Entonces ya teníamos y habíamos comprado todas las cerámicas para las paredes y para otros ambientes y con unas cosas muy, muy elegantes. Era la más cara que existía en ese momento, recubría las paredes. Lo más caro que había estaba en las paredes. Pero faltaba comprar el piso. Entonces, casi 1 año después, pudimos comprar el piso. Y la comparación, y se notaba, estaba lo más caro en la pared, lo más berreta en el piso. Porque no se podía hacer otra cosa. Pero sin embargo, Dios afirmó su presencia en nuestras vidas. Él dio testimonio en nuestro corazón. Y aunque vino la noche a nosotros, no nos movimos ni un paso de su presencia. Por eso a veces soy caprichoso, hasta molesto y hasta puedo enojarme cuando digo no se detenga ante los problemas. Como dijo el predicador que estuvo el miércoles, los problemas, los obstáculos son simplemente oportunidades disfrazadas. A veces los problemas, son simplemente pruebas de Dios para ver si estamos preparados. A veces los conflictos son solamente el último final que está dando para promover una materia o para terminar su carrera. A veces simplemente significa, ¿estás listo? ¿Te la bancas? Y usted en la última dice, no, el pastor no me saludó, me voy de la iglesia. ¿Dónde dice en la Biblia que el pastor te tiene que saludar? A ver, vos decime.
¿Dónde dice en la Biblia que yo salvo a alguien? ¿Dónde dice que yo puedo bendecir a alguien, prosperar, restaurar, bendecir? ¿Dónde? ¿Dónde dice que su vida tiene que estar, su confianza, pero tiene que estar puesta en mí? ¿Dónde dice que su vida tiene que estar escondida en mí? ¿Dice acaso que bajo la sombra de mis alas usted está seguro? Ayer me hizo acordar, me estaba diciendo algo de esto y me vino a la mente una canción muy antigua, yo digo de la época de Guillermo, pero se me ocurre que acá más de uno la debe conocer también. Pero él era el único que la sabía. Sí. Que parafraseando un texto de Colosenses dice, escondida está, perdón, escondida está mi vida en Dios. ¿Ves? Mire la escala, mire. Solamente aquí ¿vos tampoco? ¿Vos no la conocés? ¿Vos no la conocés? Ve, otro más. Yo sabía, alguno más sabía. Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él. ¿Ah, vos también? Mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está muy bien. ¿Vos? El diablo no me puede tocar. Mirá lo que se cantaba antes. El diablo no me puede tocar porque mi vida está escondida en Dios. Porque mi vida está escondida en Dios. Me acordé un poco más que ayer todavía. Tengo que borrar eso en mi mente ya. Sí, por eso no canto más. Su confianza está en Cristo, el que le da seguridad es Él. No se detenga ante los problemas, no mire las circunstancias. Aunque venga la noche, permanezca en Cristo y su vida va a ser transformada. Porque dice por ahí, es medio poético, pero es verdad. No es algo que tenga que ver con la Biblia, pero es verdad. Es una realidad. Siempre que viene la noche, después viene el día. Dice en forma más romántica, cuando más oscuro está, más brillan las estrellas. Pero es cierto. Cuando más cerrada está la noche, menos falta para que amanezca. Es verdad también. Tómese, la Biblia dice, mire, todo tiene una relación con todo. La Biblia dice, el libro de los Salmos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos. Por eso el Señor, Dios, le dijo a Abraham, cuando andes flaqueando en fe, cuando se te acabe el crédito, cuando ya no puedas creer, cuando ya estés desesperado, mirá los cielos por la promesa y el llamamiento que Él le dio, cuando le dijo, salí y contá a ver si podés contar las estrellas, así será tu descendencia. Entonces cada vez que Él le agarraba, como dice Romanos 4, que Él iba luchando en esperanza contra esperanza, salía Abraham y miraba al cielo y dijo, Dios me dijo que era así. Y volvía a esperar. Crea en el poder de los cielos para entender que cuanto más oscuro está, más cerca está la mañana. No le tenga miedo al anochecer, sino que Jesús le dijo a sus discípulos ese día, el versículo que estamos leyendo, les recuerdo que estamos leyendo un versículo, por las dudas, Marcos 4, 35 ¿era? 35. Aquel día, cuando llegó la noche, ¿qué les dijo el Señor? Pasemos al otro lado. Cuando estás en medio de la noche y de la angustia, Dios tiene una palabra para darte. El Señor tiene una dirección para tu vida. Él tiene algo que decirte. El problema no es que Dios no hable. El problema no es que Dios no dé dirección. El problema es que nosotros muchas veces no queremos responder a esa dirección o hacer lo que Dios nos manda. El Señor te dice una vez más, pasá al otro lado. Y tú me vas a decir, ¿qué? ¿Me tengo que mudar para enfrente? ¿Tengo que dormir del otro lado? ¿Doy vuelta a la mesa de la cocina? Pase al otro lado, cambie su manera de pensar. Y vuelvo a repetir, como dije de Romanos, presente su vida en sacrificio. Cambie la manera en que ve las cosas. Deje de vivir como vivía. Lo que literalmente está diciendo es, si usted iba para allá, dése la media vuelta y venga para acá nomás. Cambie, dé un cambio en su vida, dé un giro en su vida. Empiece a ver lo que Dios ve, empiece a actuar por lo que Dios dice, empiece a creer lo que Dios habla. Usted se detiene y el diablo le pone trabas y le pone grilletes en sus pies y le pone tapones en sus oídos porque no ve. Por eso se detiene, porque no ve.
¿Y desde cuándo el Evangelio se tiene que ver? ¿Y dónde dijo Dios que te va a ver? ¿Y cuándo dijo el Señor? Cuando veas avanzar. ¿Acaso no le dijo Jesús, incluso retándolo, reprendiendo a un discípulo, a uno de ellos, le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron? ¿Se ubica en la historia? Los que no vieron. No se detenga por lo que ve, porque lo que ve muchas veces puede ser una traba para lo que viene por delante. Porque la palabra de Dios dice que las cosas que no se ven son eternas, mientras que las que se ven son temporales. Se deshacen, desaparecen. Vaya por lo que no se ve. ¿Y cómo saco? Si no veo, ¿cómo creo? Tiene testimonio, como le conté en mi vida, lo que Dios hizo en su vida. Crea en la palabra de Dios. A veces se me caen los lentes como el domingo pasado. Crea lo que Dios dice. Busque lo que Dios dice. Adquiera, meta en su vida, absorba lo que Dios dice. Reciba la palabra que se dice. Si alguno estuvo el miércoles, tenía un conflicto pobre con el dominicano, porque yo le digo, ya nos conocemos, ¿no? Con algunos de hace mucho tiempo, otros menos. Ustedes son bichos raros. Resulta que en las iglesias normales, que no conoce, en las iglesias normales cuando algún predicador grita algo, empieza a enfatizar, como yo que le estoy diciendo lo que acabo de decir, la gente dice, ¡amén! Todas esas cosas raras que hace la gente. Entonces, los predicadores a veces se acostumbran a eso, buscan eso, compran eso, viven de eso. Y cuando se manda alguna de esas, como de lo que le dije recién, no le tengan miedo a la noche, confíen en el Señor, confíen que los cielos cuentan la gloria de Dios. Si usted no dice amén, ¿ve? Ahí está. Reprendo todo espíritu evangélico en el nombre de Jesús. Cuando no está la respuesta, algunos se sienten mal, se frustran. Y este dijo que se sentía frustrado. Digo, ¿cómo va a decir eso? Era jovencito, capaz que le falta. ¿Cómo se va a decir que se siente frustrado? Digo, no, el problema, estos son complicados, pero ¿sabes cuál es el problema? Que escuchan la palabra, reciben la palabra, piensan la palabra, meditan la palabra, analizan la palabra. Esto viene a ser la forma diplomática de decirle, mirá que la iglesia nuestra no se come cualquiera. Eso se lo digo entre nosotros. En cambio, si grito, salto, aleluya, amén, gloria a Dios, ¿quién vive? ¡A su nombre! ¿Cómo era? ¿Cómo sigue? ¡A su pueblo! Usted está... No entendió un pomo. Lo único que se llevó es la emoción del salto, del grito, pero palabra en su vida, lo que se lleva a su casa, lo que le llega el día siguiente. Le pasa que una vez me dijo alguno, qué buena que estuvo la prédica de fulano de tal. ¿Así? ¿Qué recibiste? ¿Qué te habló el Señor? ¿Qué te llevaste? Ah, no tengo idea. Esto que le cuento es algo de verdad, es real. Es verdad, no puedo dar ningún tipo de nombre de nada, pero... Ah, no tengo idea lo que dijo, pero estuvo buena. Eran 2 días donde había habido 2 predicadores invitados en un evento especial, y al día siguiente había estado otro que era aburrido para predicar. ¡Aburrido! Denso, iba a ser palabra, pero realmente era demasiado aburrido. Pasó 1 semana, 2 semanas de esa misma situación, me vuelvo a encontrar con esta persona, y esta persona, ¿sabe de quién recordaba la palabra que había recibido? Del aburrido. Sin embargo, no se acordaba todos los saltos que pegó con el otro. Usted quédese con la palabra, confíe en la palabra, busque en la palabra. Métase en la palabra, crea lo que Dios dice. Dios dice, la palabra de Dios dice lo que le acabo de decir cuando empezamos. ¿Quién hay como Dios entre los dioses? Aunque se levanten fantasmas, aunque vengan a asustarlo, aunque vengan a amenazarlo, aunque vengan amenazas de todo tipo, de lo espiritual a lo humano, aunque le lleguen boletas, deudas, le lleguen intimaciones, le lleguen conflictos, vengan personas a querer reclamarle cosas, usted crea en la palabra. La Biblia dice que Dios hace las cosas que se ven de lo que no se ve.
Y dice que Él llama a las cosas que no son. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Lo que se ve o lo que no se ve? ¿Qué es más importante? ¿Lo que es o lo que no es? Confíe y crea en la palabra de Dios. Jesús les dijo, pasen, perdón, no dice pasen. Sí, no, porque estoy sin, me falta, se achicó la letra de la Biblia. De golpe, a veces no funciona la Biblia, yo no sé qué le pasa. Pasemos al otro lado. Cambie su visión. Deje de estar pendiente a lo que pasa alrededor. No escuche a los políticos, y si los escucha no les crea. Ayer estuve con un hombre en un negocio y estaba escuchando, yo nada, ¿no? Estaba escuchando una radio opositora al gobierno. Las cosas que decían ni se imaginan. Yo no emitía opinión de nada. Y en un momento, dice el dueño del negocio, estos tipos, la verdad que dicen cada burrada. Y yo lo miro, ¿y para qué lo escuchas? Y le dije, ¿y por qué lo escuchas entonces? Ah, porque me divierto. Me divierto. Si va a escuchar a los políticos, úselo como diversión, nada más. Porque en realidad ninguna otra cosa le va a dejar. Pero la palabra de Dios va a generar una transformación en su vida. Pase al otro lado. Pase con Cristo. Cuando el Señor te manda... ¿Qué te pasa aquí? Cuando el Señor te envía, no te deja solo. Cuando el Señor te manda, Él va con vos. Cuando el Señor te envía, dice vamos, no dice andá. Cuando el Señor te envía, Él sube a tu misma barca, como dice el versículo siguiente. Cuando el Señor te envía, Él se mete en el mismo trabajo. Dios está con vos en la misma situación. En la historia que hablamos el domingo pasado, hay dos versículos en el medio, si usted recuerda el domingo pasado que hablamos cuando Jesús caminaba sobre el mar. Hay dos situaciones muy curiosas que se ven en dos evangelios distintos. En un momento dice que el Señor mandó a sus discípulos que vayan al medio del mar. Y pasado unos 10 o 15 versículos dice que el Señor anduvo con sus discípulos en el mar. Donde el Señor te manda, Él ahí está. No mira de lejos. No busca los informes en internet. No pide informes telefónicos. Donde el Señor te manda, Él ahí está. Jesús no es un jefe que dice hagan. Jesús es un mentor que dice hagamos. Jesús no es aquel que dice vayan. Jesús es aquel que dice vamos. Donde Dios te mande, Él está con vos. Por lo tanto, ¿qué tenés que asegurarte? ¿De que Dios está con vos? ¿O de que Dios te mande? Cuando Dios te manda y a donde Dios te manda, Él está con vos. ¿De qué tenés que asegurarte? ¿De que está con vos? A donde te manda. Tenés que asegurarte de que te manda. Y hacer las cosas que Dios te manda. Y creer y obedecer a lo que Dios te manda. Sabiendo y teniendo la confianza que si Dios te manda, Él está con vos. Un versículo más y dejamos ahí el 36. Bueno, capaz que un cachito más. ¿Se le enfrían los fideos? No. ...36... Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. ¿Cuántas horas les dije que Jesús estuvo predicando? ¿Cuánto tiempo estuvieron los discípulos junto con él predicando? Estaban cansados. Le digo, el resona de que no te abandona no existía. La ropa se ensuciaba igual que ahora. Baños portátiles no había. Más detalle no lo puedo dar, pero andarían bastante ya zaparrastrosos, ¿no? ¿De qué piensa? Sin embargo, cuando Jesús los manda, que se me vuela todo con esto acá, cuando Jesús los manda para el otro lado, despidiendo a la multitud, a los que estaban ahí, que habían estado alrededor, le tomaron como estaba. Los discípulos le dijeron, vos venís con nosotros, vení con nosotros. Como estaba, chivado como estaba, cansado como estaba, molesto como estaba, incómodo como estaba, fue el Señor con ellos al cruzar hacia el otro lado. Pero nosotros, no estoy cansado. Me doy un baño y voy para la iglesia. No, mirá cómo usted, no voy a ir con esta roña. No voy así tan groto como está. No ponga excusas para hacer lo que Dios le manda hacer.
No ponga excusas para generar el cambio en su vida. Como esté, está listo para hacer lo que Dios le manda. Como Dios lo llama, capaz que eso no le gusta mucho, pero cuando Dios lo llama, porque nosotros, como buenos argentinos metexcusas que somos, criticones y metexcusas somos. Nosotros somos opositores por naturaleza. No importa quién gobierna, no importa quién sea, la culpa es de ese. Y yo me opongo, no interesa qué. Y somos metexcusas. Por eso se acuerda esa frase que salió hace unos años atrás, ahora ya no se dice, pero antiguamente se decía, yo argentino. De ahí sale esa misma cosa, porque somos así de retorcidos y complicados. Cuando el Señor lo llama, cuando el Señor lo envía, usted ya está listo para lo que Dios lo manda. Cuando Dios lo llama, cuando el Señor lo envía, usted ya está listo. Ay, no, que me tengo que preparar, que tengo que estudiar, que tengo que hacer un curso, que tengo que aprender hermenéutica o homilética, y hay una palabra rara que se me fue a la cabeza. No me acuerdo. Sí, acá cosas raras en eso. No te sirven para nada. Cuando Dios te llama, cuando Dios te manda, usted está listo, ya está listo para servir a Dios en el lugar, en la manera, en la forma que Dios lo esté preparando. Porque Él, así como estaba, lo tomaron en la barca y dice que había junto a Él, que está diciendo, lean, así terminamos esto, un versículo más termino. Y había junto a ellos, le tomaron como estaba en la barca y había también con Él otras barcas. No todo aquel que va para donde Cristo va Cristo con él. No todo aquel que dice que el Señor está el Señor en él. No todo aquel que hace lo que Dios dice o manda hacer, está junto con el Señor. Había muchas barcas que iban hacia el otro lado. Había muchas barcas que iban en la misma dirección. Había muchas barcas que manejaban de la misma manera. Había muchas barcas en ese lago, pero solamente en una estaba Jesús. ¿En qué barca está Él? ¿A qué barca se sube Cristo? ¿A qué barca sube Cristo? A la que mandó. Donde el Señor dijo a los que le dijo, vayan, ahí está Él. Él no se va al otro lado. A los que les manda, ahí está Él. Aunque otros parezcan otras cosas, aunque otros se muestren más lindos, aunque otros canten corito, ahí está Él. Donde Él te manda, Él está. No se detenga, no mire, no busque otra cosa porque le queda más cómodo, porque le da más alegría, porque le hablan de otra manera, porque lo tratan mejor o más lindo. Mire, si lo tratan como que fuera más lindo, le están mintiendo. Claro. Porque la Biblia dice que el Señor hizo todo hermoso en su tiempo, pero cuando Él se levanta a la mañana, mamita, y se mira al espejo, le pide perdón al espejo. Busque y crea lo que Dios hace. Y termino con el verso 37. Aunque tendría mucho más, pero ya nos vamos a ir. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenés fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Se levanta la tempestad, vienen los vientos, cuando el Señor te manda, siempre va a haber tormentas. Siempre va a haber tormentas. Siempre. Juan 16:33 dice, la primera parte del versículo no me la acuerdo. La segunda parte dice, en el mundo tendrás aflicción. Y no está diciendo, capaz que vas a tener aflicción. No está diciendo, en una de esas puede ser 52% de probabilidades que tengas aflicción. Está diciendo, tendrás. Parece más que un anuncio, parece como si fuera una maldición. Parece que te está condenando, lo que en realidad está haciendo es advertir. Como dice Juan capítulo 16, versículo 1, cuando termina de hablar estas cosas, el Señor dice, estas cosas les he hablado para que no tropiecen, para que sepan a lo que se van a exponer. En el mundo tendrás aflicción. Pero el mismo texto termina y el Señor dice a continuación, pero yo gané, pero yo vencí. Entonces, ¿qué tenés que hacer? ¿Luchar contra el mundo? No, tenés que estar con Cristo.
¿Agarrarte la cabeza? ¿Hacer guerra espiritual? No, estar con Cristo. Asegúrate de estar sentado en la misma barca que Cristo está, aunque Él esté dormido descansando, y no es que está descansando porque te abandonó. Cristo descansa en la barca que Él va porque Él sabe que va a un destino seguro. En vez de pensar como ellos dijeron, Señor, no te importa que perecemos, porque el tipo roncaba. Estuvo laburando unas cuantas horas. Señor, ¿acaso nos estás usando? Solamente querías que te llevemos para el otro lado. Estás usando nuestra vida en ministerio. Te estás aprovechando de nuestro dinero. Querías usar nuestra barca. Vos sos uno igual como todos. Yo tengo una máquina que lee mentes. Te estás aprovechando de mí, le decían a Jesús. Claro, no estuviste 6 horas laburando con vos. Claro, ahora vos dormís, nosotros remamos. Esa es la prédica del enemigo que le pone en su cabeza cuando Cristo está obrando en su vida. Y usted está acusándolo porque el Señor duerme, pero es al revés. Usted tiene que verlo al dormir, y si está dormido, tiene que estar tranquilo. ¿Sabe? Hay un código de esas cosas no habladas, aprendidas capaz por becario de experiencia, entre la gente que viaja en avión. No tuve muchos viajes, son 4 veces sí de vuelta nada más, o sea, no puedo decir que tengo experiencia, pero conocí algunas cosas. Y recuerdo uno de esos, un viaje saliendo Perú, no recuerdo bien cómo era. Se sacudía ese avión, que era una cosa impresionante. Tremendo como se movía. Parecía que estabas andando con un Renault 12 sin amortiguadores en una calle empedrada. Tremendo era como se movía, todo. Y uno dice, ¿cómo en el aire se puede mover tanto? Entonces alguien me dice, vos mirá las azafatas. Si están tranquilas, quédate en el molde. Si se ponen nerviosas, agárrate fuerte. Así me dijo uno que estaba sentado al lado mío. ¿Por qué? Porque ellas conocen. Saben si esto es normal, si no es normal, si pasa algo, si hay peligro o no lo hay. Si ellas están tranquilas, descansá. Si ellas están nerviosas, agárrate. ¿Hay tormentas en tu vida? ¿Está Cristo en tu barca? Si Cristo está durmiendo, quédate tranquilo. Él sabe hacia dónde va. Él sabe que vas a llegar. No hay oportunidad, no hay posibilidad de que no llegue. No hay manera de que el barco se hunda. No hay manera que los vientos te vuelquen. Aunque entre el agua, aunque se anegue, no importa. Vas a llegar. Ve, acá las iglesias normales gritan, saltan, hacen todo eso. Ojo, no quiero que lo hagan, ¿eh? Yo les cuento. No hay que quieran, no. Yo me siento feliz así. Porque durante años oramos con la pastora diciendo que el pueblo que llegara a la iglesia, que a medida que sean tocados por Dios, sea un pueblo entendido en la palabra de Dios. Siempre. Firme y entendido en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que edifica su vida. No el salto, el canto, que es todo lindo, ¿eh? A mí me gusta. Saltar, reírse, revolcarse, está todo bueno. No está mal. Pero eso no es la transformación de su vida. La transformación de su vida es que usted entienda que si Cristo está en su barca, nada va a impedir que llegue hacia el otro lado. Y si usted está en la barca donde Él lo manda, nada va a impedir que llegue. Si el Señor lo manda, usted le creyó. Si usted cree en su palabra, así como sus promesas, nada va a impedir que llegue. Lo que Dios dijo que iba a hacer, escúcheme, Dios lo va a hacer. Lo que Dios le prometió, Dios lo va a cumplir. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.